Conflictos espirituales. Vamos a hablar de guerra. Amén. Mi specialty. Amén. A lo que me entrenaron. Amén. Pero lo vamos a aplicar ahora en lo espiritual. So you ready? Romanos capítulo 7, versículo 23. Estoy cansado, pero es bueno que estoy cansado para que Él me llene ahorita. Amén. So you ready? Quiero que se vayan sobre las aguas conmigo. Vamos a pasearnos. All right. Afílense y vamos a quitar el polvo de las Biblias. Here we go. Ready? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Veamos el contexto. Esta es una guerra espiritual. La guerra entre las dos naturalezas, la naturaleza del hombre y la naturaleza espiritual. Los dos siempre están en conflicto. Amén. Y vamos a trazarlo. Todavía estamos en esta carne. Amén. Y todavía vamos a tener guerras y todavía vamos a andar peleando entre nosotros. No debemos andar buscando guerras allá afuera. La policía contra los ciudadanos, el ejército contra esta nación. ¿Qué importa? En verdad, ¿qué importa? Nada de eso importa. Amén. Nos tienen que interesar donde vivimos y orar por la nación donde estamos, pero no nos tenemos que involucrar al punto donde eso ya tomó control y tomó el trono de Dios en nuestro corazón. Porque hay mucha gente que sí se afierra y sí le mete mucha pasión a pelear. You know what I mean? Pero estamos peleando por las razones que no son para la gloria de Dios. So, una guerra que es suficiente para nosotros es la guerra que está dentro de nosotros. Amén. Cristo ya la venció, pero a veces no la creemos. Pero a veces también es tan difícil vivirlo por la situación que estamos pasando o a veces la gente que está alrededor de nosotros. Pero todo eso es por nuestro bien, porque es un test que el Señor nos está enseñando, nos está pasando. Y si eres fuerte y valiente y si crees, vas a pasar. Pero no va a ser fácil. En la palabra nunca dice que va a ser fácil. Solo tienes que creer. Y en tiempos, quédate calladito. Amén. Pero ¿cómo guerreamos cuando adentro de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo puedo engañar a mi hermano, puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mi jefe, pero a Dios no puedo engañar, ni a mí mismo. Y por eso mucha gente anda peleándose entre ellos mismos porque ven la actitud de otra persona y se ven a ellos en ellos. Y empiezan a guerrear contra ellos porque desafortunadamente no pueden guerrearse ellos mismos porque no pueden aceptar que ellos son eso. Empiezan a señalar a los demás diciendo, pues este es este y este es este y este es este, para sentirse mejor y justificarse, decir, yo soy santo y él no. Por eso la palabra dice, no andes señalando a los demás, primero mírate a ti mismo. Vamos a mirarnos a nosotros mismos, amén. Vamos a guerrear. Si quieren pelear, pelee la guerra que se tienen que pelear, no a los aires, pero con meta, amén. Y vamos a guerrear lo que está dentro de nosotros. Nos da flojera, nos da pensamientos que no son de Dios, nos da enojo, celo, todo. And it always goes back to Galatians 5. Always goes back, you know what I mean? So, miremos aquí, Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer estar presente en mí, pero el hacer el bien no. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo lo que lo hago, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros.
Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la otra, la carne, a la ley del pecado. Es difícil. Y escrito está que no todos vamos a caminar a la perfección, pero va a ser una guerra y una batalla. Amén. A entregarnos espíritu, alma y cuerpo, estamos entregándole todo al Señor, rendirnos a Él, decir, perdóname, Señor, quiero caminar como tú, pero no puedo. Y por eso es importante fellowship, convivir. Es importante venir a los servicios, aprender, porque cuando no vinimos, por ejemplo, no vas al gimnasio por 3 semanas, ¿y qué empieza? Con los hot dogs y todo, empieza a sacarse de onda el cuerpo un poquito, you know what I mean? Pero cuando uno tiene hábitos, y empieza a tener control y disciplina, imagínese lo que uno puede lograr. Y ya también cuando lo hace con otros. En el ejército nosotros éramos pesados cuando éramos todos juntos, en la misma mentalidad, con el misma meta, hablando lo mismo, haciendo todo lo mismo. No había negro, blanco, no había chaparro ni alto. Todos éramos iguales, hermanos, con la misma meta. Pero ahora ya no es así. Y ese es el punto. Nos quieren dividir. Este porque se mira así, este porque cree esto, este porque y nos empiezan a dividir en las iglesias, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Ahora es la doctrina de yo, que soy yo, pero la identidad de nosotros es la primera batalla que tenemos que conquistar. La identidad de nosotros es hijo de Dios, hijos. Ya reconociendo quién somos nosotros, podemos seguir adelante. Yo no soy ningún cualquiera, yo no soy un extranjero, yo soy un hijo de Dios adoptado en su familia. Yo tengo cobertura, yo tengo un padre que me va a guiar y que me va a cuidar. Y ya vencimos una guerra ahí, amén, una batalla, decir, porque la guerra no se termina hasta que Él regrese, amén. Pero la gente que señala y empieza a decir es que y se quieren quitar el problema de ellos mismos porque no se aguantan. No se quieren, no se aman porque no hay identidad, que ellos valen la sangre de Cristo, que Dios mismo se despojó de su gloria y vino a la tierra como pobre, frío, amén. Le rompieron la barba, le escupieron, lo humillaron, todo para ti. Los que nos echamos a perder aquí en la tierra, los que nos fuimos de su gloria, y Él vino y nos rescató de todo esto. La única batalla que tiene que interesarnos a nosotros es esta. No la de Ucrania, no la de Afganistán, no la de México con la frontera ahí. Eso no importa. Nuestra guerra es contra la carne y el espíritu. Es suficiente. Amén. Miremos Gálatas 5, 17. Siempre nos regresa a esto. El espejo espiritual. Gálatas 5, 17 dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. Siempre hay conflicto, yugo desigual entre nosotros mismos. Amén. Uno quiere hacer sus placeres, quiere ver televisión, quiere descansar, quiere ir a fiestas, pero el otro quiere obedecer la palabra, quiere alabar, quiere congregarse, y los dos están en conflictos. Pero ¿quién gana? Al fin del día, ¿quién gana? Solo mira el fruto de tu vida, y ahí se mira quién gana. Y si quieres más prueba, mira tu cuenta de banco. Si quieres más prueba, mira tu cuerpo. Hello. A veces nos estresamos y en vez de mirar al Señor nos empezamos a hartar para sentirnos bien. O empezamos a ver televisión y a veces nos quedamos con ojos chuecos porque pura televisión nos quedamos. Amén. O a veces nos vamos a hablar mal de la gente y el rato dice, pues si habla mal de mí, el rato va a hablar, si habla mal de ellos, el rato va a hablar mal de mí. Es testimonio, es luz que nosotros enseñamos. Amén. No todos somos perfectos, pero caminamos a la estatura del varón perfecto. Gálatas 5 es importante. Obras de carne y obras del Espíritu. Amén. Fruto del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14.
1 Corintios 2:14. Empieza bueno este capítulo. Y dice aquí: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no la puede entender, porque se disciernen espiritualmente. A veces esto aplicamos y lo vemos a los demás que no tienen a Cristo. Pero también tenemos que aplicar esta palabra a nosotros que no estamos en la carne. A veces estamos cansados, no queremos leer. Cuando el Señor nos despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4, nos sigue despertando para que te levantes y ores y hables con Él porque te quiere mostrar algo, pero mejor nos queremos dormir. Queremos estar deleite en el carne cuando esto se va, ya está con rumbo. Ya no sirve. Sométete a Él te va a sostener. Amén. El hombre natural también de nosotros no quiere aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Quiere sus complacencias. Amén. Quiere hacer lo que le da la gana. Y ese es el que estamos peleando, el que estamos guerreando. El que nos trajo toda la maldad, el que pecó, el que nos separó de Dios, el que quiere, el que es renovado, el que es vivo de nuevo. Esos dos están siempre peleándose. Pero ¿quién está ganando? ¿Quién está ganando? Amén. Por mucha palabra no te va a salvar. Es Cristo que va a salvar. Amén. No es cuál iglesia vas, o tu título, o tu posición. Es cómo lo vives y cómo lo crees. Amén. Y esto es la segunda marca de batalla. Amén. Y entremos, dice, la batalla interior de nosotros es constante. Dormimos, hablamos, platicamos, siempre estamos batallando, porque siempre estás tomando una decisión de servir a Dios o de desobedecer y hacerte compas con el diablo, ¿verdad? Siempre es una decisión. Siempre es una decisión. Ya sabemos los horarios, a qué horas venir, y todavía llegamos tarde. Amén. Ya sabemos el orden de Dios, sabemos cómo entrar por medio del Espíritu Santo, agradando al Hijo. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio, para exaltar al Padre. Pero todavía nos aferramos y queremos ser como los fast food, queremos ser como McDonald's o Burger King. Instanto, quiero llegar a la presencia. Amén. Tienes que forzarte un poquito, sacrificarte a ti, enseñar al Señor: aquí estoy. Amén. Porque tenemos que pelear con esa carne. Y cuesta. Y cuesta, y va a seguir costando hasta que nos lleve el Señor, o hasta que Él regrese en las nubes en toda su gloria. Amén. Aquí están más armas espirituales. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios 10, 3. Dice aquí la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Tenemos que chequearnos a nosotros primero y disciplinarnos a nosotros. Si no tienes tu casa en orden, ¿cómo puedes empezar a ordenar a las demás o a guiar a las demás? Amén. Tu casa en orden. Es difícil, por eso necesitamos nuestra ayuda unos a los otros, porque hay calidades de fuerzas que uno tiene y hay otros que no, mejor no, porque el hermano, no. Yo sí me meto en carne porque me entrenaron a pelear. Y al primero estoy ahí para de la defensiva, a defender a mis hermanos, pero también a mi defensiva. No es beneficio. Es beneficio en puntos, porque podemos defender la palabra juntos, pero también cuando estoy en carne me defiendo a mí mismo. Porque dice, no, es que tú eres uno de esos que odian a todos. No. Y me empiezo a defender yo en vez de que la palabra me defiende a mí. ¿A quién estoy sirviendo? Tú eres de los que odian a este grupo y no los dejan entrar, y por eso el mundo está así, y por eso los cristianos lo ven así. Y uno sí se pone a la defensiva.
No, Dios aborrece esas cosas, no los odiamos y después te pones a discutir puras tonterías. ¿Para qué? Why? De nada sirvió. Ellos no ganaron y tú ganaste, los dos se miraron como tontos. Y Dios no se glorificó en esa batalla. Amén. Y seguimos adelante en Efesios 6. Otras armas, ya se las saben esta. I'm going to skim through this. Voy a pasar por esta rápido porque ya se la saben aquí en este lugar. Pero los de en casa queremos que tomen su tiempo y lean la armadura de Dios. Los enemigos invisibles se encuentran aquí en Efesios 6:12. Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Son contra las ideas, son contra los demonios, son contra depresión, espíritu de pobreza, todo lo que es contrario de Dios. Y brincamos antes para leer en contexto en 10, dice, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la tuya. No necesita tu ayuda, solo obedece el orden, ponte la armadura de Dios. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las insidias del diablo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y Santiago 4 dice, sometaos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. No tienes que hacer nada más, pero creer, ponerte las vestiduras y estar listo para cuando vengan los dardos. Viene el pensamiento y del pensamiento van al corazón. Y después andamos caminando como que somos pobres y somos esto y todo el mundo nos odia, ¿verdad? Pero no es verdad. Dios nos ama, amamos porque Dios nos amó primero. Amén. Es tan sencillo, pero nosotros lo complicamos por racionamiento, filosofía, porque queremos atención de los demás. Amén. It's hard. Amén. It's hard. Mire, seguimos adelante. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 18. Todos en un tiempo éramos niños en este evangelio, amén. Ando hablando espiritualmente. Éramos niños que crecieron a jóvenes y a jóvenes empezamos a crecer en la madurez. Pero llega un punto en este camino de cristiano que uno se tiene que empezar a preparar para la batalla. Amén. No de niño empieza a ponerse las vestiduras. Tiene que ser guiado, tiene que tener un maestro enseñándole la palabra, enseñándole doctrina para que cuando venga del enemigo tenga palabra con qué pelear. So aquí dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas peleas la buena batalla. Él llegó a un proceso donde se alistó, levantó la mano y dijo, quiero ser soldado de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado eso? Nos hemos podido las vestiduras del Señor. Cuando vamos afuera y ves a un oficial o a alguien con uniforme, ¿verdad que a veces el respeto es diferente? A veces le llaman por su título, o señor oficial, o sargento, capitán, sea lo que sea. Pero ya los rebeldes, los que odian la autoridad, esos no son. A esos ni les hablo. Yo estoy hablando de los cristianos que estamos caminando y guerreando. Amén. Pero hay un proceso donde entramos como soldados para empezar a guerrear, pero no era fácil. Necesitábamos entrenamiento, nos iban a dar golpes, iba a doler. Y ahí es donde la gente empieza a cuitear. Cuando yo entré al ejército, había un guy bien gallón que empezó a decir que fue a cazar cuando era joven, era uno de Luisiana o de Texas, no me recuerdo, pero era del sur de los Estados Unidos. Se creyó bien gallón que lo podía todo. Las 72 horas, porque yo estaba en las líneas de enfrente, yo era el infantería. Este guy dijo que pudo y él mismo se glorió. Y a 3 días no te ponen a dormir 72 horas. Ya después de las 42 horas empezó a panicar el guy, que quería a su mamá. Empezaba a ver hallucinations. Y cuando le cortaron, le raparon el pelo, ahí es cuando quitió el guy. Y entramos a guerra. Apenas nos dieron los uniformes. Y ya quitió. Así es mucha gente en el evangelio.
pensaron que iban a ganar sus beneficios, pero cuando yo voy a trabajar un trabajo, no me dan los beneficios hasta 30 días, 90 días de estar ahí, ¿verdad? Right? Si el mundo lo hace, también, Señor. Yo sé que los beneficios del Señor son instantes, porque Dios es bueno, así entrando en su gracia y misericordia, pero la gente también quiere punchar cartas y decir, ay, pues ¿dónde está mi tarjeta de, Así no trabaja esto. Es de arrepentimiento y de una transformación de vida para poder caminar con Él. Y punto. No es de nuestras obras, no es de yo conozco a este guy, mi papá viene de dinero, no es de eso, no importa. Ya no es de sangre, ya no es de tribus, ya no es de nada eso. Ya es pecado, no pecado, salvo o no salvo, de Cristo o no de Cristo, lleno del Espíritu Santo, sellado o no sellado. Es eres o no eres, punto. Y por eso esta guerra espiritual entre nosotros duele. Porque nos acordamos, hay mucha memoria. Y yo le doy mucho respeto a los de edad que llegan a los pies de Cristo. A los de 60, 80 años que aceptaron a Cristo y los que se quedaron firmes hasta la muerte. Porque tienen tanto rollo de pecado, tanto rollo de paganismo, de religiosidad, que se tiene que borrar. Y que esta gente a los 80 años tenga la oportunidad de creer a Dios, arrepentirse. Si nos cuesta a nosotros. Amén. Imagínense, todos mis respetos a los que verdaderamente son escogidos y escogen a esa edad. Amén. Siguiendo un poquito en la carta de Timoteo, capítulo 6. Al fin de la carta, porque empezó al principio y al fin, termina con esto diciendo el 11 y el 10. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. No tus deseos, tu carne, tus pasiones. Tú. 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y lo sigues haciendo. Cada vez que te levantas, te vas al trabajo, cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que hablas con tu familia, estamos enseñando testimonio de la luz que es Jesús. Amén. Brillando en toda la oscuridad, poniéndonos la armadura de luz, porque el tiempo se está oscureciendo. Pero las cosas que tenemos que ver son el fruto, no las obras del carne. Soldado, esto es un orden. Pero tú, oh hombre de Dios, humano, huye de estas cosas. Ama lo que Dios ama y huye de lo que Dios aborrece. Ese es el orden. Son bombas que están cayendo y tienes que levantarte y moverte de posición porque estancado vas a morir. Lo he visto. Estancado vas a morir. Oh, no me van a llegar. Esos no saben, ni tienen zapatos. Todavía viven como los picapiedras. Y ahí, en un instante, mueren. Se hacen en polvo. Ni se les encuentran los dientes. Ese es orgullo. Y dice la palabra, huye de eso. Amén. Huye del orgullo, huye de tu vanidad, huye de ti y corre a lo que es de Él. Esa es la batalla que tenemos en nosotros constantemente. Nos digan algo, se rompió la cuerda, ¿qué tipo de servicio es eso? Y uno tiene que decir, pues Dios se manifestó y Dios se glorificó. Pero a veces nos sentimos, pero tú no sabes lo que hice toda la semana, tú no sabes. Y ahí empiezan los pleitos. ¿Qué le importa? Ya le robaste toda la gloria al Señor y te la pusiste a ti. Me estoy hablando a mí, los que no saben. Amén. Amén. Porque yo estuve estudiando esto para mí, pero lo voy a compartir con ustedes ahora. Amén. Segundo Timoteo, a la segunda carta le escribe Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra aquí: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Hello.
Si eres, eres. Si tienes el uniforme, ¿por qué andas ayudándole al ejército de otra nación? Si estás vestido con las vestiduras del Espíritu Santo, renovados, purificados, ¿por qué andamos en fiestas? ¿Por qué no se encuentra en el bar? ¿Por qué no se encuentra haciendo cosas que no son? ¿Por qué te quitaste la armadura de Dios y la pusiste fuera del cantín? ¿Por qué estás a la casa de la vecina cuando tu esposa está trabajando? Hello. What's happening? Solo porque creemos que Dios es misericordioso y lleno de paz. Pero newsflash, atención. Dios todavía está lleno de ira al final. Y solo por Jesús ha detenido todo eso. Pero cuando Él nos lleva a casa y nos levante fuera de esta corrupción, ya no va a tener misericordia contra la gente que se quedó. Amén. Y eso, no quieres quedarte. No quieres quedarte. El otro día me escuché la canción. Me dio miedo. Te quedaste. Te quedaste. Te quedaste. Y ya no te puedes ir. Imagínate, ¿cuántos han ido en avión o tren? Tienes tu boleto, tienes toda tu mochila, estás listo, llegaste 2 horas antes de tiempo. Pero dijiste, todavía tengo tiempo. Voy a agarrarme un pan, un cafecito, voy a disfrutar mi tiempo. Porque llegué temprano, antes que los demás. Después regresas para atrás con 40 minutos. Y después ves que todavía nadie está. Dice, pues nadie vino. Tengo el avión para mí solo. Pero el conductor dice, pues ya todos se fueron. El que se quedó para atrás, el que cambiaron. Pues ya todos se fueron. What do you mean? Pues vimos que todo estuvo lleno y el avión llegó temprano y se fueron los demás. What? Pero me costó un montón ese boleto. Oh, sorry. No refunds. No tienes seguridad en el boleto, ¿verdad? No, te quedaste. No hay un rope que se puede descender para llevarte. Ya, terminó el rollo. Yo no me quiero quedar. Y esta batalla es constante. Amén. Porque si no batallo entre mí, la gente que estoy liderando, les voy a hacer daño. Porque después voy a estar leyendo la palabra con mis ojos, con mi carne, y no voy a andar leyendo como Él quiere que lo lea. Lo voy a empezar a leer con filosofía, lo voy a empezar a leer con mi entendimiento en vez del Espíritu Santo. La sabiduría del Proverbios capítulo 1. El que sabe todo. Y dice la palabra que nosotros tenemos uno más grande que Salomón. Él era un hombre bien sabio. Los reyes vinieron a escuchar lo que tenían que decir. Y ahora tenemos uno a quien podemos entrar a nuestro closet en privacidad, o podemos venir aquí a exaltarlo todos juntos. Es el rey Salomón, mejor que el rey de Salomón. Podemos hablar con él. Le podemos pedir lo que queremos. Si es la voluntad, nos va a dar. Y si no, vas a seguir en tus caprichos. Te vas a poner en carne porque se rompió la cuerda. Esto es lo que tenemos que hacer. Si regresamos un poquito al contexto, versículo 1 y 2 del mismo, 2 Timoteo 2 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el orden, soldado. Después sigue: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Esto no va a ser fácil. Vamos a guerrear, vamos a pelear, te van a escupir, se van a olvidar de ti, pero ¿sabes qué? El Señor está contigo. Amén. Aleluya. Lo prometió. Amén. Antes que se fue, nos prometió el Espíritu Santo. Uno como Él, otro como Él. Dice el griego, una copia de Él. El Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Nada de esto importa. Obvio, tenemos que comer. Tenemos que pagar los taxes. ¿A quién debemos pagar los taxes? Honra a quien merece honra. Amén. Porque también ese es uno de nuestros testimonios que le enseñamos al mundo. Pero tenemos que hacer todo para Cristo. Amén.
¿Se acuerdan 1 Samuel capítulo 17, 45, donde David fue y se presentó delante de Goliat y le dijo, tú vienes contra mí, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, Rey de los ejércitos? Cuando estamos luchando, ¿cómo luchamos? ¿Cómo luchamos? Cuando viene el problema, viene la tristeza, viene la lástima, viene whatever, porque tú sabes lo que tú estás batallando. ¿Cómo te presentas delante de ese problema? Porque Dios es más grande que todo. ¿Cómo nos presentamos delante de ese problema? Es que tus manos están hinchadas de sangre. Tienes tanto odio en tu corazón. ¿Cómo puedes predicar de amor? Das lástima que ni tú te la crees. Tú vienes con espada y javelino, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el hombre no vivirá sobre el pan, solo por el pan, pero por toda la palabra que viene de la boca del Señor. Amén. Mateo 4:4. Jesús mismo lo dijo cuando estuvo en el desierto con el diablo. La palabra del Señor, todo lo que sale de su boca nos sostiene. Así guerreamos. Por eso cuando estuve estudiando esto, empecé a leer, dije, pues ya lo estoy haciendo. Pero estaba queriendo sacar un tema, pero ya estaba haciendo, ya me estaba fortaleciendo porque había mucho que me estaba sacando. Pero vino con espada y javelino, pero yo vine con la palabra del Señor. Amén. Es la única manera que podemos guiar esto. Dice la palabra aquí, en Efesios 6, la armadura de Dios. Póntela todo, de la cabeza hasta los pies. Cúbrete. Amén. La armadura tiene un propósito. Yo he visto hombres que se ponen los cascos o se ponen la armadura que antes no se lo ponían y después dicen que tienen fe. Amén. Yo conocí a un guy de Missouri cuando estuve en el ejército, porque éramos de todos lugares. Este guy era de Missouri. Era bien hillbilly. Ahora ya está en prisión por otras cosas, pero este guy no se ponía el casco. Se crió bien gallón. Y una vez se puso el casco porque no podía detener sus cigarros en una mano. Y cuando se puso el casco, le vino una bala al casco. Y desde ese tiempo se lo dejó puesto. Toda armadura de Dios tiene su propósito. Estúdiala, Efesios 6. Todo tiene su propósito en el Señor. Amén. Escudo de fe. Amén. La espada, la palabra de Dios. Todo tiene su propósito. El casco, la salvación es Jesús, nuestra cobertura. Amén. Los pies del Evangelio siempre listos para hablar de Él, para traer a la gente, reclutarlos a ellos también al ejército del Señor. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de los coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. El tema de hoy va a ser el corazón, el estado del hombre pecador. Pero antes de poder yo señalar al otro, tenía que señalarme a mí. El estado del hombre que está peleando una guerra espiritual entre él mismo. Amén. Y va a hablar yo del estado del hombre pecador, el corazón. Porque hay dos corazones, uno que está fiel al Señor y otro que está en pecado. Está bloqueado a las cosas del Espíritu Santo. Porque vamos a ir a evangelizar mañana. Quería tener una comida, una fiesta ahora de la noche para ir mañana a evangelizar, pero eso no era lo que el Señor nos dio ahora. Primero es en nosotros. Amén. Amén. Peleando porque nos viene flojera, nos viene odio, nos viene todo eso y tenemos que conquistarlo con la palabra de Dios. Amén. Amén. El poder de su palabra. Con el poder de su palabra hizo la luz. Con el poder de su palabra dividió Él las tinieblas. Con el poder de su palabra se manifestó y se encarnó Él. Habitó entre nosotros. Con el poder de su palabra regresará y cumplirá. Y estaremos con Él para toda eternidad. Amén. Con el poder de su palabra. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1.
soldados en Cristo, les voy a dar ahorita la misión. Estas son las cartas de sus órdenes. Amén. ¿Listos? Capítulo 6. 2 Corintios 6. Aquí estoy. ¿Listos? Amén. Estas son sus órdenes. Amén. Amén. Antes de movilizarse el soldado, antes de recibir sus mandatos para ir a pelear, a guerrear o a un diferente estado o un diferente base, tiene que tener órdenes. Estos son. Dice, y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora el tiempo propicio, he aquí, ahora el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiecia, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicción, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. En honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, con impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y he aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Amén. Y lo cantamos. Diga el débil, rico soy. Amén. O diga fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Amén. Amén. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Aleluya. Amén. Y así vencemos con el Espíritu Santo, porque no es contra carne ni sangre, no es contra ejércitos, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si hacemos esto, hermanos, si podemos pelear entre nosotros mismos esta batalla, no vamos a ganar todo el tiempo, pero hay victoria en Él porque ya lo venció. Amén. Y si estás batallando, pídele a un hermano ayuda, a una hermana ayuda, porque dos son mejor que uno, dice la palabra. Amén. Pero mire las consecuencias de hacer esto. Mire las consecuencias. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y con eso terminamos. 12:11. Amén. Los que vencieron al gran dragón. El serpiente anciano es the ancient serpent, el que también se llama el diablo. Dice la palabra en 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y Jesús lo hizo en Filipenses 3. Calladito lo hizo hasta la muerte. Nos va a doler. Pero primero tenemos que disciplinarnos a nosotros y tomar control de nosotros. Porque ya va a venir donde van a empezar a señalarnos. Ya lo están haciendo. Y si nosotros no podemos conquistar nuestra lengua en privacidad, ¿cómo vamos a hacerlo cuando viene el ateo, el gnóstico, el católico, el budista, la transvesti, el gay, el pedofilia? ¿Cómo vamos a aguantarnos nosotros si no tenemos palabra de Dios? Es una práctica bonita,
Amén. Quiero que se metan esto conmigo antes de cerrar. Si sabes cómo practicar la justicia, sabes cómo guerrear en privado, contigo mismo, con el hombre viejo que tenemos que matar todos los días, crucificar nuestra carne diariamente. Amén. Si puedes tú con la palabra de Dios guerrear contra el hombre viejo, esa práctica va a salir normalmente, va a fluir naturalmente cuando hablamos con los demás. Amén. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Es práctica, es práctica, es práctica. Y cuando viene y lo practicamos, dice la palabra de Dios esto. Y dice la palabra de Dios esto. Pero la palabra de Dios dice esto. Y si la creemos, cuando estamos guerreando con el hombre viejo de nosotros, qué bonito, qué gloria va a recibir el Señor cuando el Espíritu Santo te use para decirle a las multitudes. Amén. Enseñando la luz que es de Él, y que ellos no te señalen a ti y te digan, no, es que tú eres esto, que tú eres esto, pero que venga la palabra de Dios como agua viva, esas fuentes de ríos vivos que la gente también puede tomar, porque hay gente que tiene sed y estamos en desiertos. Hay gente que tiene sed y está desesperada, queriendo señalar, queriendo destruirte. Hermanos, miren la palabra de Dios, cómo trataron los profetas y cómo trataron los apóstoles. A la primera mención de Jesús, que Él era hijo de Dios, porque todos dicen que Jesús es bueno. Oye, Jesús es bueno, ese character sí me gusta. Pero a mencionando que Él es Dios, a mencionando que Él resucitó, son como perros rabosos que se ponen contra ti y te empiezan a ladrar y quieren comerte vivo. ¿Eres tú de esos cristianos? Porque no, hay diferencia en los cristianos que no son y cristianos que son. Y cuando se dan cuenta que tú sirves al Dios vivo, te van a querer. Porque hemos conquistado esta casa primero. Amén. Y todavía me va a costar. Lo necesito ustedes, hermanos. Please help me. Todos a nosotros. Amén. So, entremos en oración a darle gracias a Él. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. En lo poco fuiste fiel. Toma tu reino. Amén. Father, thank you for all that you do in our lives, Lord Jesus. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street en Rogers, Arkansas. Y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.